Entonces, bueno, hemos estado hablando mucho acerca de cómo evangelizar y cuando nosotros evangelizamos podemos encontrarnos con diferentes tipos de personas, ¿cierto? Hay algunos que son como ateos, se hacen llamar ateos, dicen yo no creo en nada, yo solamente creo en lo que puedo palpar o tocar y como Dios no puedo verlo, simplemente no creo en él. Sí, y hablamos un poco acerca de cómo abordar ese tipo de personas. Y ahora vamos a enfocarnos más hacia otro tipo de personas que también representan un reto para los creyentes. Cuando de pronto nosotros nos vemos enfrentados a personas que pertenecen a una secta. O sea, pertenecen a un lugar donde ellos están recibiendo continuamente una enseñanza que no es correcta, que no los lleva a la salvación bíblica, pero que ellos están convencidos de eso y que también intentan de una u otra manera convencernos de su falsa doctrina. Entonces vamos a hablar hoy un poco acerca de cómo podemos evangelizar a alguien que pertenece a una secta. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Yo les traje un pequeño video, el hermano Robert creo que lo tiene ahí. Vamos a hablar un poco, una de las sectas más conocidas es la de los Testigos de Jehová. Vamos a hablar un poco de por qué son una secta, porque ellos niegan verdades fundamentales de la Escritura. Y vamos a ver un ejemplo de un ministerio que se llama Aguas Vivientes, acerca de cómo ellos abordaron a una persona que piensa de esa manera. Entonces, ¿tenemos el video ya? Ok, vamos a verlo. Bueno, esa es una persona, una mujer que pertenece a los Testigos de Jehová, ella misma lo reconoce así. Y bueno, básicamente la estrategia que va a usar el autor del video es que él le va a compartir el evangelio a su compañera y luego le va a preguntar a ella qué hizo mal en la exposición que él hizo del evangelio. Entonces es una forma en la que ella va a estar escuchando el evangelio porque él va a estar predicándole a su amiga y ella va a estar ahí pues atenta a todo y al final del video ella pues no encuentra ningún error en la forma como él predicó el evangelio, entonces queda como esa semilla ahí plantada en su corazón. Entonces yo creo que de pronto alguno de nosotros en algún momento se ha topado con personas que pertenecen a una secta, que pertenecen a una iglesia que de pronto niega la salvación por gracia, por medio de la fe, y que más bien cree que la salvación es algo que hay que ganarse por medio de las obras. Ella dice puntualmente, yo tengo que ir a las casas y predicar para poder entrar en el reino. O sea, es una creencia importante para ellos. Ellos dicen, no, la única manera de alcanzar esta vida eterna es a través del esfuerzo, es a través de ir y hacer la gran comisión como ellos así lo entienden. Entonces, vamos a mirar que una de las características precisamente de una secta es que niega la salvación por gracia. O sea, una secta es un lugar donde le dicen a uno, usted tiene que hacer cosas para ganarse la salvación. Y si usted no hace esas cosas, entonces no puede ser salvo. Es muy triste porque el mismo autor la confrontó y le dijo, bueno, si tengo 3 minutos de vida, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y ella dice, no, nada. Si tienes 3 minutos de vida ya no hay esperanza para ti. Eso es lo que produce este pensamiento de pronto de los lugares o esas iglesias, entre comillas, que son sectarias. Entonces, vamos a mirar Hechos capítulo 15 para darnos cuenta que esta idea de las sectas realmente no es algo nuevo. Es algo que los creyentes del primer siglo tuvieron que enfrentar. Incluso en el momento en que el cristianismo surgió, que los apóstoles empezaron a llevar el evangelio, inmediatamente surgieron estas personas que decían, no puede ser tan fácil. No puede ser que la salvación sea solo por gracia, por medio de la fe. Hay algo que debemos hacer. Y eso es clave entenderlo porque una de las cosas que hace el evangelio cuando nosotros creemos genuinamente en Cristo es que destruye nuestro orgullo. O sea, el evangelio hace que no haya jactancia. Por eso dice en Romanos, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Nadie puede jactarse, nadie puede decir, no, yo me gané esto. Pero las sectas sí tratan de colocar algo de mérito humano en la salvación. Y vamos a ver que en Hechos capítulo 15 los
discípulos tuvieron que lidiar con este asunto, porque había personas judaizantes diciendo no puede ser tan fácil, no se puede alguien salvar simplemente por la fe, hay que añadirle la ley de Moisés. Vamos a mirar Hechos capítulo 15, versículos del 1 al 11. ¿Cuántos somos hoy? Somos 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, voy a leer el versículo 1 y nos vamos rotando uno cada uno para poder comentar acerca de este suceso. Hechos capítulo 15, en el versículo 1 dice lo siguiente: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, miren lo que enseñaban: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres, ni vosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Bueno, aquí vemos que el problema de las sectas es un problema desde el primer siglo, ¿cierto? Aquí vemos que los discípulos tuvieron que lidiar con esta secta de los fariseos, dice el versículo 5, que era una secta como tal. Una secta es algo o una organización, un grupo de personas que niega puntualmente las enseñanzas de la palabra de Dios, y que si uno se mantiene en una secta y uno cree lo que ellos enseñan, realmente va a estar totalmente alejado de lo que es la salvación bíblica. Entonces, es importante ver cómo ellos pudieron tratar este asunto y confrontar a estas personas diciéndoles, bueno, ¿por qué quieren colocar una carga que ni siquiera sus padres han podido llevar? O sea, creemos que la salvación es por gracia, dice en el 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de un regalo inmerecido. O sea, la gracia no es algo que yo me gano, no es un salario, no es una recompensa, no es un premio. La gracia es algo que yo recibo aun cuando merezco lo opuesto. Aun cuando merecemos el infierno porque hemos pecado delante de un Dios santo, 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 el Señor por gracia nos ofrece la salvación. Y es importante entender esto porque es la forma puntual o la forma más sencilla de pronto en la que podemos identificar a una secta. Las sectas se caracterizan por generar una dependencia de cierta organización, ¿sí? Por ejemplo, la secta de los fariseos no permitía que ninguno de los que pertenecían ahí
saliera y hablara, por ejemplo, con nuestro Señor Jesucristo o con los cristianos o con los del camino, como llamaban a los creyentes en el primer siglo. ¿Por qué no permite esto? Porque sabe que estas personas pueden predicar el evangelio verdadero y hacer que ellos cambien su manera de pensar y salgan de la secta. Esa es una de las razones, y bueno, vamos a hablar más adelante sobre eso, por las cuales Nicodemo, ¿recuerdan a Nicodemo en Juan capítulo 3? Él buscó a Jesús de noche, porque él tenía temor, él sabía, bueno, yo pertenezco a un grupo que es tan excluyente que si ellos llegan a verme hablando con Jesús, preguntándole cosas a él, inmediatamente me van a expulsar. Entonces, una secta generalmente coloca todo el énfasis en la organización y pone mucho énfasis en lo que enseñan los hombres y no en lo que enseña la palabra de Dios. O sea, una secta se caracteriza porque no le permite a sus miembros razonar bíblicamente. Simplemente les dice, esta es la verdad y ustedes tienen que creerla y punto. Entonces, nosotros vemos que es un problema que se veía desde el principio de la iglesia como tal. Coloqué ahí también a manera de reflexión, a veces podemos pensar, bueno, eso de las sectas es algo como difícil, como que, bueno, esas personas de pronto han sido muy influenciadas desde pequeños. La misma muchacha del video decía, es lo que he creído toda mi vida. Y mucha gente se mantiene en una secta razonando eso. Dice, no, pues es lo que creyeron mis padres, es lo que me dijeron desde siempre, ¿por qué voy a cambiar? Pero en cierta manera, todos los creyentes, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que estábamos como en una secta. Coloqué ahí a manera de reflexión, ¿cuáles eran tus creencias antes de conocer a Cristo y recibir el evangelio en tu corazón? ¿Alguien quiere compartir algo de eso? Yo me acuerdo, antes de conocer al Señor, yo creía en el mensaje de la balanza. El mensaje de la balanza era como, bueno, al final cuando yo muera voy a estar delante de Dios y bueno, Dios va a colocar en una balanza las cosas buenas que hice y en otra balanza las cosas malas que hice. Y bueno, al final pues lo que pese más es lo que va a determinar a dónde voy a pasar mi eternidad. Y aunque alguien no me lo enseñó puntualmente, o tal vez lo vi por alguna red social o algo así, pero era lo que yo pensaba. Yo decía, bueno, tiene sentido para mí el creer que al final, pues Dios como que va a compensar y en últimas, si hice más cosas buenas que malas, entonces eso va a darme la vida eterna. Pero hasta que no conocí el evangelio, no fui libre de ese pensamiento. O sea, no entendí que estaba errado. Entonces, de una u otra manera, nosotros también podemos decir que veníamos de una secta, más como de una secta en la que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En esos momentos teníamos nuestro entendimiento totalmente entenebrecido. Por eso coloqué ahí, tú puedes notar alguna semejanza entre las creencias que tenías antes de Cristo con las cosas que hoy sostienen algunas sectas. Claro, los de las sectas creen que ellos se salvan por obras. Yo creo que antes de conocer a Cristo, probablemente muchos también pensábamos lo mismo. Pensábamos, bueno, pues si yo hago buenas cosas, si yo no soy tan malo como el vecino, él es peor que yo. Entonces, si hay más gente que es más mala que yo, pues de pronto el Señor va a tener misericordia de mí. Pero vamos a mirar, bueno, ¿alguien quiere compartir sobre qué creían antes de conocer el Evangelio? La hermana Wendy. Ahorita hablando, usted me hizo acordar de algo, ¿sí? Desde niña, pues mis papás me educaron en Semana Santa a hacer como un ritual, ¿sí? Visitar las 7 iglesias. Y para mí estos tiempos eran muy bonitos porque eran como los tiempos que como familia disfrutábamos mucho porque estábamos juntos. De hecho, iba toda la familia a visitar las 7 iglesias, o sea, hacer la penitencia, ¿no? Sin embargo, me hizo acordar algo del último año que yo hice eso ya de manera independiente, o sea, ya adulta, y fue el mismo año que conocí del Señor. Me hizo acordar tanto porque ese día después que yo hice mi práctica, porque para mí era una práctica, sinceramente, que cumplí con el deber, hice cosas que
que ante los ojos de Dios sé que están erradas. Entonces, casualmente en esa semana yo reflexionaba, yo decía, pero, o sea, qué hipócrita soy sin saber nada. O sea, y ahí es donde dice que el Señor pues le graba la palabra en el corazón, ¿sí? Qué hipócrita soy porque en la mañana fui a hacer mi ritual y en la tarde... Uy, perdón, creo que es el... Y en la tarde fui a beber licor, ¿sí? Entonces, esa semana, al domingo siguiente conocí al Señor y yo reflexionaba durante ese tiempo. O sea, prácticamente eso era lo que, ahorita que usted me hizo pensar, era una secta, porque yo lo hice porque a mi papá se lo enseñaron, ellos nos lo enseñaron a nosotros y seguíamos como el ritual cada año. Sí, sí, realmente nosotros vivimos en una cultura colombiana donde la mayoría de las personas venimos de un trasfondo así, o sea, hemos salido de pronto de una secta. Digamos que la iglesia más popular en Colombia es la Iglesia Católica Romana. Mucha gente, a pesar de que asiste a la iglesia, no conoce toda la teología que hay detrás de lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Pero realmente si alguien cree lo que ellos enseñan, realmente está perdido. Porque ellos básicamente están enseñando que la salvación es algo que ellos van ganando por medio de los sacramentos. O sea, el bautismo es para supuestamente quitarles el pecado original a los niños. Luego viene la primera comunión, también es un medio de gracia con el que ellos van alcanzando la salvación. Luego viene la confirmación, tienen matrimonio, unción de enfermos, bueno, son varios los sacramentos, pero ellos entienden sacramentos como medios de gracia. O sea, a través de esas obras, ellos están ganando gracia delante de Dios para su salvación. ¿Sí, hermano? Sí, y más allá de esos ritos eclesiásticos, uno, pues yo recuerdo de niño que moría un familiar y ese familiar nos cuida desde el cielo. No le pedíamos a Dios, sino que abuelita, cuídame, tía, ya que estás con mi abuelita, cuídennos, ya que están juntas. Entonces uno hasta íbamos al cementerio a rezar y ahí como en pensamiento mirando la tumba pidiéndole, o sea, hasta comunicación con los muertos, y eso lo practica la Iglesia Católica, lamentablemente. Sí, sí, no, de una u otra manera yo creo que todos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo estábamos llenos de pensamientos así. O sea, en últimas no somos tan diferentes a una persona que está en una secta. Y eso nos ayuda para que nosotros podamos entender o ser un poco más compasivos con estas personas que de pronto están siendo engañadas, así como nosotros en su momento también estábamos siendo engañados. Vamos a buscar lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, para ver un poco de cómo era nuestra condición antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, si alguien tiene ese pasaje lo puede leer. ¿Sí, hermana? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Tremendo eso, ¿no? O sea, nuestra condición antes de Cristo, pertenecíamos a la secta de los hijos de ira, o pertenecíamos a la secta de los muertos en delitos y pecados. Estábamos completamente influenciados por la corriente de este mundo. Gracias al Señor Jesucristo fue que nuestros ojos fueron abiertos. Por eso dice el verso 1 que Él nos dio vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. También en 2 Corintios capítulo 4, versículos del 3 al 4, habla de la condición del creyente o de la persona antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 4, versículos del 3 al 4. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Amén. Dice que el Dios de este siglo, esa expresión se refiere puntualmente a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, estábamos ciegos, no entendíamos, estábamos igual que una persona en una secta. O sea, estábamos perdidos en nuestros vanos razonamientos. Y eso es importante traerlo a colación porque eso nos ayuda a identificarnos y a ver que en últimas las personas que están en una secta no son muy diferentes a las que no están en ella. Porque realmente bíblicamente hablando solo hay dos tipos de personas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No están los de las sectas, o sea, en últimas, los que están en una secta y están creyendo en las mentiras de una secta, pues son hijos del diablo, ¿sí? Básicamente. Entonces, ellos necesitan, al igual que nosotros necesitamos, la luz del evangelio para poder ser libertados de esa condición en la que ellos se encuentran. Es importante que nosotros entendamos eso para que sepamos cómo podemos abordarlos, porque al igual que nosotros antes de Cristo, nuestra mayor necesidad era creer el evangelio. Creer el evangelio, o sea, cuando nosotros creímos el evangelio fue que la ceguera espiritual se fue que la luz entró, fue que fuimos libertados del pecado, que pasamos a ser nuevas criaturas. Entonces estas personas que están en una secta, en últimas lo que están haciendo es tratando de ganarse el favor de Dios por medio de las obras. Con lo que hay también que por definición una secta es un grupo de personas que enseña doctrinas falsas que si se creen genuinamente causarían que una persona permanezca sin la salvación bíblica. O sea, si alguien cree las falsas doctrinas de una secta, no va a ser salvo. Porque ellos están enseñando básicamente un medio de salvación que no es Cristo, sino que es sus propias obras, su propia organización y demás. Ahora, también hay que decir que hay mucha gente que está en una secta que ni siquiera sabe lo que enseña esa secta. Lo que pasa con la Iglesia Católica Romana. Mucha gente dice, bueno, yo voy a la Iglesia Católica porque mis papás van, y bueno, sí, porque es una tradición, pero realmente no son muy conscientes de todo lo que está sucediendo. No conocen, por ejemplo, la teología que hay detrás de la misa. Eso es algo también muy fuerte. Porque en la misa, según la teología católica, ellos están sacrificando a Jesús. Porque ellos entienden que cuando es partido el pan, ese es Jesús literalmente. Eso es lo que se conoce como la transubstanciación. Entonces ellos creen que en ese momento Cristo viene, se convierte en un pan y es partido por cada uno de ellos. O sea, cada misa es un sacrificio hasta cierto punto nuevo de nuestro Señor Jesucristo. Pero mucha gente no sabe esas cosas. Mucha gente simplemente va porque es la tradición familiar y demás. Pero cuando alguien cree lo que la secta enseña, esa persona está apartada de la salvación bíblica. Es posible que haya gente que simplemente vaya por cumplir, que simplemente vaya por tradición, porque alguien le invitó y que realmente no cree esas cosas. Puede asistir a una secta sin creer en lo que enseña la misma. Entonces hay una distinción ahí. Pero vamos a ver en Juan capítulo 3, ese es otro texto que nos va a ayudar mucho a saber cómo abordar a este tipo de personas, porque Nicodemo pertenecía a la secta de los fariseos que leímos en Hechos capítulo 15. Pastor, y vamos a ver... ¿sí? Y hay personas que aún sin tener el conocimiento de la profundidad de lo que está, o conocimiento de la secta en esencia, igualmente creen, porque no, porque mi papá y mi mamá van, yo también creo, o sea, así éramos nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo era católico y yo, bueno, creía era porque mi papá y mi mamá creían, porque la familia creía, pero en realidad no tenía ni siquiera conocimiento de la esencia, de los sacramentos, sabía que había que hacer la comunión, la hice, y ya estaba por hacer hasta la confirmación, gracias a Dios no la hice, porque si no me iban a confirmar en el infierno. Sí, no, realmente, bueno, yo creo que es posible que haya personas que asistan por un tiempo a una secta, que realmente no creen lo que la secta enseña, sino que genuinamente creen el evangelio. Tal vez están ahí por tradición, por la familia, porque, bueno, alguien tal vez los influenció, pero realmente ellos no creen esas cosas. O sea, y eso pasa, creo que hasta cierto punto en todas las iglesias. Yo he escuchado gente que va a la iglesia católica que, por ejemplo, no adora a María, no ora a María, y a pesar de que está
de pronto asistiendo por una tradición o algo por el estilo, realmente no está creyendo lo que la secta enseña. Entonces, esa persona, aun cuando puede estar presencialmente yendo ahí a esa secta, pues esa persona puede ser genuinamente salva si está creyendo en Jesús como su Salvador. Y eventualmente, por la obra del Espíritu Santo y la santificación en él, esa persona pues va a terminar saliendo, ¿sí? Entonces, es algo que yo creo que a todos nos pasó, de pronto los que venimos de otra iglesia en la que de pronto nos estaban enseñando un evangelio de obras. Nosotros entendimos el evangelio, entendimos que lo que nos estaban enseñando no estaba bien y por un lapso de tiempo estuvimos ahí, en esa otra congregación, recibiendo el mensaje porque es el lugar donde llegamos, pero el Espíritu Santo empieza a inquietarnos, empieza a movernos y tomamos luego la decisión de salir de este lugar. Vamos a mirar Juan capítulo 3 para ver cómo el Señor Jesucristo abordó a un personaje que pertenecía a una secta y que de hecho era un principal dentro de la secta, que es Nicodemo. Juan capítulo 3, yo creo que ese podemos leerlo otra vez uno cada uno, es un texto largo. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 15. Dice ahí la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Bueno, ahí vemos a Jesús tratando con un personaje principal de una secta y es curioso porque ahí también vemos un poco como de la omnisciencia del Señor. Él se acerca diciéndole rabí, o sea, reconociendo a Jesús como maestro, como alguien que realmente viene de Dios. Él dice, sabemos que has venido de Dios, pero inmediatamente la respuesta de Jesús en el verso 3 es, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús conocía los pensamientos de este hombre Nicodemo y sabía que él estaba llegando, estaba tal vez lanzando como esas adulaciones a Jesús, pero el interés que había en su corazón era, bueno, ¿cómo puedo tener el reino de Dios? ¿Cómo puedo realmente pertenecer a Dios cuando yo parta de este mundo? Y aquí vemos que Jesús inmediatamente va al grano. O sea, Jesús no dice, bueno, muchas gracias por decirme rabí, sí, yo soy muy buen maestro,
Él no dice eso, él va al grano y le dice, bueno, vamos a hablar del nuevo nacimiento. Y cuando nosotros tratamos con personas en este tipo de sectas, es importante eso. Es importante ser claros, ir al grano con ellos y hablar puntualmente. Hablemos del reino de Dios. O sea, ¿cómo puedo alcanzar esto según lo que tú enseñas? ¿Cómo es posible que yo como pecador que ha hecho cosas que no le agradan a Dios pueda entrar al cielo? Explícame. Podemos ir al grano con este tipo de personas y vemos que Jesús lo hizo. Jesús le empieza a hablar a este hombre acerca del nuevo nacimiento. Empieza a decirle, bueno, no se puede entrar al reino de Dios si primero no naces de nuevo. Él no entendía, ¿cómo así que nacer de nuevo? Jesús empieza a explicar, bueno, así como el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es la obra del Señor en el corazón de las personas y debes entender que solamente a través del Señor que tú puedes tener la salvación. Y algo importante también que Jesús usó fue que cuando Él dice ahí en el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús está citando un evento del Antiguo Testamento. O sea, Jesús sabía que Nicodemo, al ser un principal de los judíos, a pesar de que estaba en una secta, él tenía un conocimiento de quién era Moisés, de lo que él había hecho, del Pentateuco. Entonces Jesús dice, bueno, vamos a hablar de lo que tú dices creer, vamos a hablar de la interpretación correcta de lo que es el Pentateuco. Es curioso también porque otra secta que vemos en la palabra es la secta de los saduceos. Los saduceos eran personas que negaban la resurrección. Y estas personas también se le acercaron a nuestro Señor Jesús para decirle, bueno, tú que enseñas que hay vida después de la muerte, explícanos esto. Si una persona está aquí en la tierra y muere y luego su hermano se casa con esa persona, una mujer que enviuda y el hermano se casa con ella y luego el otro hermano y luego el otro hermano y creo que menciona 7 personas, esa historia está en Mateo 22 o 5. Entonces Jesús les dice, bueno, ustedes deben saber que en la resurrección de los muertos ya las personas no se dan en casamiento. Y Jesús le dice nuevamente que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y por eso les cita la palabra diciéndoles que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, cuando tratamos con estas personas que están en una secta, podemos usar un poco de lo que ellos dicen creer, porque muchas de las sectas afirman creer en la palabra de Dios. Se habla con un testigo de Jehová y ellos van a decir, sí, nosotros sí creemos en la Biblia. Nosotros podemos usar lo que ellos dicen creer para también confrontarles y hacerles ver su necesidad de arrepentimiento. Vamos a mirar Hechos capítulo 5, ahí se menciona la secta de los saduceos. Hechos capítulo 5, versículos del 17 al 18. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Sí, otra característica de las sectas es que son muy agresivas, ¿no? O sea, las sectas tienden a ser muy fuertes con todo aquel que piense diferente a ellos, porque pues precisamente son una secta porque no permiten que haya esa diversidad de pronto de opiniones o que haya un razonamiento bíblico individual de cada uno de sus miembros, sino que ellos se creen los dueños de la verdad absoluta. Y por lo tanto, cuando alguien piensa diferente, ellos reaccionan de forma violenta. Aquí vemos que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. O sea, es muy probable que cuando nosotros estamos predicando el evangelio a una persona que está muy influenciada por una secta, se va a enojar y probablemente pueda hasta reaccionar de forma agresiva. Pero debemos entender, otra cosa que pasa mucho con las sectas y es lo que sigue ahí más adelante, es que ellos siempre tratan de desviar la atención de lo que es el mensaje de Cristo. O sea, hay sectas que le hablan a uno, no, pues vamos a hablar de cómo es la forma correcta de bautizarse. Porque bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no está bien.
hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Y ellos empiezan a desarrollar toda su idea y puede uno tardar ahí mucho tiempo con ellos debatiendo acerca de un asunto que en últimas no tiene que ver puntualmente con la salvación, pero que ellos quieren hacerlo ver como si fuese algo fundamental. Hay sectas que llegan a decir, si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, no es salvo. O sea, están diciendo prácticamente que es por obras. Si yo tengo que bautizarme de una forma para poder ser salvo, entonces vana sería la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se salvó entonces el personaje de la cruz, el ladrón en la cruz? O sea, yo creo que ese fue un gran ejemplo que el Señor permitió en la palabra para que quede totalmente claro que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay otras sectas que de pronto van a decir, bueno, la forma o el día correcto que se debe guardar no es el domingo. El día correcto es el sábado. Y los que no guardan el sábado están mostrando que realmente no son salvos porque no obedecen los mandamientos de Dios. Y la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces al desobedecer ese mandamiento no aman a Dios y no son salvos. Y una vez más, el énfasis está en la obra. Debo guardar el día correcto para poder ser salvo. La Biblia no nos muestra eso, ¿cierto? Entonces, estamos rodeados de muchas sectas así. Hay sectas que dicen, bueno, la Biblia dice esto, pero es que realmente la Biblia no la podemos interpretar nosotros mismos. Debemos entender que hay profetas y que los profetas son los que pueden acercarse y estudiar la palabra y darnos la interpretación correcta. Entonces hay gente que dice, la Biblia no es suficiente, tenemos que usar el libro mormón, porque el libro mormón nos ayuda a entender la Biblia. Entonces, una de las características de las sectas es que no confían completamente en la suficiencia de las Escrituras, sino que ellos piensan que alguien más debe interpretarla por nosotros y decirnos qué debemos creer. Entonces, sectas como la de los mormones, la de los testigos de Jehová, la de los adventistas, incluso la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice que los creyentes no pueden interpretar la Biblia fuera de la interpretación del magisterio. O sea, ellos son los dueños de la verdad y por lo tanto cualquiera que interprete sin sujetarse a la interpretación del magisterio de la iglesia inmediatamente está errado y lo coloca, puede ser causa incluso de excomunión. Entonces, nosotros vemos que estas personas enfatizan mucho como las obras y sus particularidades. Por eso coloqué ahí en la aplicación que las sectas siempre quieren desviar la atención del mensaje de Cristo y el Evangelio para tratar de enfatizar sus doctrinas que los hacen especiales. Pero no nos debemos dejar desenfocar. Si nosotros nos encontramos a una persona adventista, va a querer hablarnos del sábado. Si nos encontramos a alguien que pertenece a la iglesia mormona, nos va a querer hablar del libro mormón. Si nos encontramos a un católico, nos va a querer hablar de María, de los sacramentos. Si nos encontramos a un pentecostal unicitario, nos va a querer hablar del bautismo y de la forma correcta de hacerlo. Pero nada de eso es el evangelio. O sea, nada de eso debería ser el enfoque de la conversación. Entonces, algo que es muy útil cuando estamos interactuando con este tipo de personas es que en vez de meternos en una discusión vana que nos puede durar semanas, meses, hasta años incluso, tratando de convencer a estas personas, lo que podemos hacer y que es muy útil cuando tratamos con estas personas es decirles, bueno, tú tienes un evangelio, yo quiero que tú me prediques tu evangelio. O sea, dime cómo puedo ser salvo según lo que tú crees. Predícame el evangelio. O sea, dime cómo podría ser salvo. Fue parte de lo que Ray Comfort hizo en el video. Él le preguntó a ella, bueno, si estoy muriendo y me quedan 3 minutos de vida, ¿cómo puedo ser salvo? Y ella básicamente tuvo que reconocer, bueno, no puede ser salvo. Según lo que yo creo es imposible. Entonces, nosotros podemos ayudar a estas personas y muy probablemente, lo digo también por experiencia, este último domingo, de hecho, nos encontramos un testigo de Jehová. Él quería hablar mucho acerca de la tierra nueva y como hay una pregunta ahí en la parte de la planilla,
que dice que si creemos que hay un cielo o un infierno, él decía, no, eso no existe, cielo e infierno, eso no hay, realmente es una tierra nueva, y él quería hablar como de todo esto del reino, porque es la enseñanza que ellos tienen acerca de lo que pasa después de la muerte. Entonces yo le dije, bueno, según tu perspectiva, o cómo sería el evangelio que tú me predicarías a mí para yo entrar en ese reino. Entonces él dice, bueno, hay que creer en Jesús, pero hay que también salir y hacer la obra, hay que ir, tocar las puertas, hay que hacer que más personas conozcan este mensaje y tal vez seamos salvos. O sea, él nunca pudo afirmar tener una seguridad de su salvación porque él decía, no sabemos y en últimas solo Dios nos podrá juzgar en ese momento y solo Dios sabrá si vamos a ser salvos o no. Entonces, cuando tratamos con este tipo de personas, podemos darle la oportunidad de hablar. Decirles, bueno, ¿cómo sería tu evangelio? Predícame tu evangelio. Y podemos incluso darle una segunda oportunidad después que nos ha predicado. Muy probablemente nos va a hablar de sus características especiales de esa secta. Entonces podemos decirle, bueno, quiero ver si entendí bien lo que tú me estás diciendo. O sea, tú me estás diciendo que debo creer en Jesús, pero también debo salir y tocar las puertas para ser salvo. Entonces probablemente van a decir, bueno, pues no exactamente, pues bueno, entonces otra vez, quiero estar completamente seguro de cuál es tu evangelio. Y le damos la oportunidad de que nuevamente hable, nuevamente diga, y probablemente va a repetir lo mismo, va a decir, bueno, hay que creer en Jesús, pero también hay que hacer esto. Cuando nosotros le damos 2 o 3 oportunidades para que esas personas hablen el evangelio, luego podemos ir con ellas a Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Si alguien tiene ese texto, lo puede leer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amén. Ese texto es clave porque una vez que le hemos dado la oportunidad a la persona de que nos predique su evangelio, podemos decirle, hay un solo evangelio. Si alguien predica un evangelio diferente, es un maldito. Así que solo hay una opción. O tú eres un maldito o yo soy un maldito, porque vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia que es el evangelio. Luego podemos ir a 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo expone muy claramente qué es el evangelio bíblico. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 5. Si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer, 1 Corintios 15, versículos del 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Amén. Aquí vemos que este pasaje que está describiendo lo que es el evangelio, nunca habló del sábado, nunca habló de salir y tocar puertas, nunca habló de hacer sacramentos, nunca habló del bautismo correcto. Entonces, cuando llegamos a este punto con esas personas, podemos decirle, lo que tú me predicaste como tu evangelio, no mencionó ninguna de estas cosas. O sea, lo que tú me dijiste acerca de esas obras que crees que aportan a la salvación, ninguna parte de la escritura o del evangelio que predicaba Pablo, eso está mencionado. Entonces, solo hay 2 opciones. O tú eres el maldito o yo soy el maldito. Hermano, ¿sí? Una pregunta. Eso está bien, sí. Pero
¿ellos manejan la misma Biblia que tenemos nosotros? O por ejemplo, Depende ese versículo en particular. Sí, este versículo sí podemos usarlo. O sea, este versículo en la versión de los Testigos de Jehová, que es la única que es un poco diferente, se menciona así. Yo creo que no es la traducción pues más exacta, pero sí da la idea principal de que el Evangelio trata puntualmente de que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida. Entonces, mostrándoles a ellos este versículo incluso en sus propias Biblias, en el caso de los Testigos de Jehová, porque los pentecostales unicitarios usan la misma Biblia Reina Valera y los católicos tienen una versión un poco diferente, pero es un poco más fiel incluso que la de los Testigos de Jehová. Entonces podemos usar esto para llevarles a ellos a entender que el evangelio que predicaba Pablo y los apóstoles es muy diferente al evangelio que ellos están predicando hoy. De esa forma ellos por lo menos van a ser confrontados. Yo he visto que algunos reaccionan como sorprendidos, de pronto dicen, uy, o sea, no había pensado en eso. Es como algo que les ayuda y que por lo menos nos permite dejar sembrada esa semilla del evangelio en sus corazones. Porque algo importante también cuando tratamos con este tipo de personas es que debemos entender que la batalla principal no es ganar el argumento. Es muy parecido a lo que nosotros hablábamos cuando tocábamos el tema de cómo abordar a los ateos, a los agnósticos. O sea, el propósito no es ganar el argumento. Porque en última, si ellos creen un argumento pero no creen el evangelio, de nada sirve, ¿cierto? Entonces no debemos enfocar nuestros esfuerzos en eso, sino más bien en exponer el evangelio de salvación. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación y solamente el Espíritu Santo en ellos puede guiarlos a toda verdad. O sea, debemos entender siempre que esa es la meta principal. Claro que podemos meternos a hablar con ellos y de pronto discutir un poco acerca de, por ejemplo, con los Testigos de Jehová, acerca de Juan capítulo 1, versículo 1. Realmente cuando uno va al idioma original, ahí no dice un Dios. Ellos en su versión han cambiado Juan 1:1 para decir que en el principio era el verbo y que el verbo era un Dios. Eso no está en el idioma original, pero ellos lo añadieron en su traducción para ajustarlo y decir que Jesús no es Dios, sino que Jesús es un ser creado. Y nosotros podemos ir al griego y tratar de debatir con ellos, pero en última, si ellos reconocen que Juan 1:1 está mal traducido en sus Biblias, pero no creen el evangelio, de nada sirve. Entonces siempre el enfoque principal o la batalla principal con ellos es exponerles el evangelio de salvación, es confrontarlos con su pecado y hacerles un llamado al arrepentimiento. Segunda de Timoteo capítulo 2 también nos advierte de que nosotros debemos tener cuidado en caer de pronto en esas vanas discusiones que llevan más y más a la impiedad. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 23 al 26, si alguien tiene ese pasaje lo puede leer. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Aquí vemos a Pablo diciéndole a Timoteo, que era un líder en ese momento de la iglesia, diciéndoles, bueno, no debes estar ahí en contiendas, en cuestiones necias que simplemente van a producir más y más impiedad. Por el contrario, debes ser un siervo no contencioso, sino más bien amable, que podamos con gracia y con amor, entendiendo que ellos están en el lugar en el que nosotros estábamos antes de Cristo. Por lo tanto, de la misma gracia que nosotros hemos recibido, podemos darle a ellos, con mansedumbre, corregir a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento. Entonces, debemos pedirle al Señor llenarnos del Espíritu Santo y en todas las clases de evangelismo es clave esto. O sea, debemos estar
fortalecidos en nuestra relación con el Señor, para que llenos del Espíritu Santo, llenos del fruto de Él, nosotros podamos hacer la obra evangelística. Y debemos reconocer en últimas que nosotros no podemos convencer a las personas que están en una secta. Solamente el Señor y el Espíritu Santo puede guiarles a toda verdad. Eso es lo que dice Juan capítulo 16, versículos del 13 al 14. Si alguien tiene ese texto lo puede leer. Juan 16, versículos del 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, es el que nos guía a toda verdad. Entonces, siempre el énfasis principal cuando hablamos con personas que están en una secta es mostrarles el Evangelio. Mostrarles el Evangelio porque es la única manera en que ellos pueden ser sellados con el Espíritu Santo y luego el mismo Espíritu Santo se encarga de guiarles a ellos a toda verdad. Hace que todas esas mentiras que de pronto ellos han creído porque la organización se los ha enseñado o porque la familia se lo ha inculcado, que ellos puedan salir de eso y buscar genuinamente cumplir con la voluntad de Dios para sus vidas. Pero eso solamente ocurre a través de la predicación del Evangelio bíblico. Coloqué ahí como frase para meditar: todos los cristianos pertenecíamos a la secta de los muertos en delitos y pecados. Pero un día la gracia de Dios nos alcanzó por medio de la proclamación del Evangelio. Esa misma gracia es la que estamos llamados a dar. Cuando tratamos con personas que están en una secta, que están creyendo distorsiones del Evangelio, de la palabra de Dios, debemos darles de la misma gracia que nosotros hemos recibido. ¿Va a decir algo, hermano? Entonces, bueno, en la parte de atrás hay una actividad de profundización. Lo que les comenté acerca del Evangelio y de pronto de darles la oportunidad de que ellos prediquen y demás, lo dice ahí el pastor Paul Washer en ese video, y es un video muy útil. Yo creo que podemos verlo. Hay que entender pues que no estamos 100% de acuerdo con todo lo que Paul Washer enseña, pero en este aspecto creo que la enseñanza es válida y es muy buena para lo que estamos tratando. Entonces coloqué ahí que pueden buscar en YouTube el video. Es un video corto, pues a comparación también de los que hemos visto en las otras clases. Este video creo que dura como 12 o 16 minutos, algo así. Entonces pueden verlo y escribir ahí en el cuadro las principales enseñanzas que el video les dejó. Y luego las preguntas 2 y 3 son más como de reflexión. Coloqué ahí si ves a las personas en una secta como una amenaza para tu vida o las ves como personas necesitadas de la gracia de Dios para salvación. Yo conozco cristianos que cuando ven que pasan los testigos se esconden. Dicen, no, yo eso. Esa actitud, aunque entiendo por qué lo hacen, tampoco es la correcta. Porque debemos entender que aunque ellos están en una secta, aunque ellos de pronto nos pueden exasperar, debemos entender que son personas también necesitadas de la gracia de Dios. Y que al igual que nosotros están muertos en sus delitos y pecados y necesitan a alguien que vaya y les proclame el Evangelio de salvación. Entonces yo creo que usando esta estrategia que hemos hablado hoy, podemos abordar con ellos una conversación sin llegar al punto de pronto de extendernos demasiado o caer como en esas vanas discusiones, sino que podemos ir al grano con ellos y proclamar el Evangelio y permitir también que ellos vean que el Evangelio que predican no es el Evangelio bíblico. Entonces coloqué ahí, escribe cómo le compartirías el Evangelio a una persona que pertenece a una secta. Y la pregunta número 3 dice, ¿has intentado evangelizar a personas que pertenecen a una secta? Es más como de la experiencia que hemos tenido. Y a manera de reflexión, ¿cuáles han sido los principales temores que sientes al interactuar con este tipo de personas? Hay personas que tienen temor de que de pronto me va a ganar
el argumento, de pronto me va a decir algo que no voy a saber cómo responder, pero debemos entender que el llamado principal de nosotros no se trata tanto de convencer a otros acerca de aspectos secundarios, sino ir al grano y hablar puntualmente del Evangelio de salvación. Con lo que hay a manera de tarea también, lee 2 de Timoteo 1 del 7 al 9 y confronta tus temores con el poder del Espíritu Santo. Ese es el texto que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esas tres cosas son claves para tratar con personas en una secta. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para nosotros predicarles el Evangelio. Necesitamos amor por ellos, porque si no, simplemente los vamos a desechar y vamos a decir, ay, vienen otra vez a molestar esos testigos o cualquier secta que de pronto tengamos cerca. Y el dominio propio para no reaccionar de pronto de forma inapropiada, sino que con mansedumbre y reverencia podamos dar respuesta ante las preguntas que ellos puedan hacer a nuestras vidas. Entonces, no sé si haya alguna pregunta, comentario sobre esto. Yo quiero comentar algo que me pasó hace pocos días, a ver si me acuerdo bien, con una persona que estuve hablando. Él me dice, ¿cómo me puede usted asegurar de que yo realmente no soy salvo? Si yo sé que, o sea, de hecho me dijo el Evangelio, sé que soy pecador y que Cristo murió por mí en la cruz y que a través del arrepentimiento es que yo soy salvo. Él me dijo el Evangelio, ¿sí? Porque ese es el Evangelio, pero su testimonio es totalmente diferente. ¿Qué sentido? No asiste a la iglesia, no lee la Biblia, más que todo lo que él muestra son obras. Dice, si mis obras no son válidas para Dios, entonces ¿cuáles son las obras válidas para Dios? ¿Cómo yo puedo asegurarle a un musulmán que lo que él predica no es la verdad y lo que ustedes predican sí es la verdad? Eso fue lo que él me dijo. Entonces quisiera saber de qué forma usted le respondería para ver si lo que yo dije estaba bien. Bueno, pues hay que entender también que así como el Evangelio tiene ciertas características que leímos hace un momento en 1 Corintios 15, también el arrepentimiento bíblico tiene unas características. Y una de ellas es que el arrepentimiento da fruto. O sea, haced frutos dignos de arrepentimiento, les predicaba Juan el Bautista a las personas, a los judíos ahí en general. Entonces, no podemos simplemente decir, bueno, yo me he arrepentido si no hay ningún fruto o evidencia de ello. O sea, una persona que dice, bueno, sí, yo soy salvo, yo le podría citar Santiago y decirle, bueno, los demonios también creen y tiemblan, tienen hasta mejor actitud que nosotros. Pero la verdadera fe, la fe bíblica, produce obras. O sea, cuando nosotros hacemos obras, no las hacemos para ganarnos el favor de Dios, para que Él nos acepte, porque eso ya Cristo lo hizo en la cruz. Pero la verdadera fe colocada en Cristo Jesús va a producir en nosotros obras. Va a producir que nosotros querramos agradar a Dios en todo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el amar a Dios, que es un fruto también de la salvación, produce en mí que yo quiero vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Entonces, si esa persona no quiere congregarse, si no quiere leer la palabra de Dios, es muy probable que Dios no está en él. O sea, el Espíritu Santo, cuando nosotros creemos genuinamente, viene a morar dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo también tiene un fruto. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu que tiene que ver con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso debe ser evidente, porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, eso debe poder verse en nuestras vidas. Entonces, si alguien simplemente dice, bueno, yo creo en el Señor, pero yo vivo como el demonio, podríamos decir, esa no es la fe bíblica, esa no es la fe que yo veo en las Escrituras. Por lo tanto, es una fe falsa y la Biblia también habla de que no debemos tener una fe fingida. O sea, Santiago capítulo 2 habla de que la fe sin obras es muerta, o sea, una fe que no produce ninguna de las obras de un cristiano nacido de nuevo, es una fe falsa.
Entonces podríamos confrontar a esa persona con eso y hacerle un llamado a tener el verdadero arrepentimiento que produce fruto y que produce una fe que obra. ¿Sí? ¿El hermano Robert iba a decir algo? Sí, yo cuando comparto muchas veces sí son que, bueno, las obras y quizás voy a entrar al cielo y quizás no, pero la mayoría sí dicen, bueno, sí, no soy tan malo, entonces voy a entrar. Sí. Pero ahí también yo he llegado a, no sé, quizás 3 personas que, bueno, yo soy católico romano, no sé qué, pero sí, yo soy... Yo creo en todo eso, yo estoy bien, pero sí, la Biblia solo dice que, no dice que nada es católico. Sí, no, y entendiendo también que no se trata de una nacionalidad, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice en Romanos que no todo el que dice ser israelita realmente lo es. O sea, hay que entender que la bendición sobre los judíos o sobre los israelitas en sí tiene que ver con el creer en Cristo Jesús. Por eso la promesa de Abraham fue que en ti serían benditas todas las naciones. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, venimos de cierta manera a ser partícipes también de las bendiciones espirituales del pueblo judío. Pero sí, cuando nosotros encontramos personas, no sé, católicas, a veces ellos se jactan un poco diciendo, bueno, es que mi iglesia es la verdadera porque es la más antigua. Pero si ese es el estándar, tendríamos que decir, bueno, pues los judíos son más antiguos que los católicos, entonces volvámonos judíos. O sea, no tiene realmente sentido. Con lo que determina si algo es verdadero o no es la palabra. O sea, debemos permitir que sea la palabra de Dios la que nos guíe y la que nos dirija y no la tradición de los hombres. Porque algunos dicen, ustedes son cristianos desde el año 1500. En cambio, la Iglesia Católica es la primera, la que fundó Jesús. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa, aunque realmente no hay ninguna evidencia de eso en la palabra, pero es lo que ellos creen como dogma de fe. Y ellos como que enfatizan mucho la idea de que por ser los primeros, entonces ellos son la iglesia correcta. Pero realmente si nos vamos a la palabra de Dios, no hay ninguna evidencia ni registro de una iglesia católica, no hay ningún registro de un papa, del magisterio, ni de toda esa organización que ellos han creado, sino que es algo más bien producto de los hombres. Ahí les digo, ustedes son los primeros, pero van a ser los últimos. También, sí. Es que ellos se basan más que todo por lo que Cristo le dijo a Pedro, que sobre ti será fundamental la iglesia. Entonces, por eso es que ellos se van desde ese pasaje diciendo que es la primera iglesia, porque ahí fue realmente donde se puede decir que inició la iglesia primitiva. Sí, claro. Sí, por eso es que de ahí es que toman eso. Sí. Crucificado de cabeza. Sí, no, realmente ellos tratan de colocar eso ahí, pero el texto no dice eso. Realmente está hablando de el liderazgo que iba a tener Pedro en cuanto a la iglesia. De hecho, Pedro fue el que abrió, digamos, la predicación del Evangelio en Hechos capítulo 2, él fue el primero en que dio el discurso en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado por primera vez masivamente sobre los creyentes y empezó a surgir lo que era la iglesia. Pero eso está hablando del liderazgo que iba a tener Pedro, pero no dice nunca que Pedro fue un papa. De hecho, la Biblia nos muestra que Pedro tenía suegra y los papas, según la Iglesia Católica, no pueden casarse. Entonces, realmente cuando uno va a la palabra de Dios y compara lo que ellos enseñan, realmente no hay ningún fundamento ahí. Pero es importante siempre que hablamos con este tipo de personas, como romper un poco el hielo. Yo veo a los católicos más como hasta cierto punto parecidos a los fariseos. Ellos se creen dueños de la verdad, por lo menos los que son practicantes, y no quieren escuchar ninguna otra perspectiva. O sea, a veces, bueno, el testigo de Jehová tiene como la intención de intercambiar pensamientos, pero un católico tiende a ser muy cerrado y a decir, no, yo soy católico y usted crea lo suyo, pero yo voy a morir católico. ¿Sí? Entonces a veces es un poco más difícil romper el hielo con ellos. Algo que ayuda en ese caso es no identificarnos inmediatamente como cristianos para evitar el prejuicio, sino que podemos preguntarles, bueno, vamos a hablar un poco acerca de la fe. Realmente esto no se trata de iglesia, se trata de la fe.
para que haya como menos prejuicios en cuanto a los cristianos y que de pronto podamos interactuar un poco más con ellos y predicarles el evangelio de salvación. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, cómo evangelizar a alguien que pertenece a una secta. Si no, terminamos con oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la sabiduría para que podamos ser luz en medio de las sectas también, que tenemos varias, de hecho, aquí en la ciudad de Bucaramanga. Entonces oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por concedernos la oportunidad de estar hoy aquí reunidos, Señor, como iglesia, como familia en la fe, con el propósito, Señor, de orar los unos por los otros y de edificarnos, Señor, en lo que es esta escuela de evangelismo. Sabemos que hay una necesidad grande allá afuera, Señor, de que las personas escuchen el evangelio de salvación. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a evitar, Señor, cualquier prejuicio en contra a las personas que están en una secta, Señor. Ayúdanos a verlos con compasión. Ayúdanos a entender, Señor, que nosotros también estábamos ahí, Señor, antes de conocerte, y que ellos necesitan de tu palabra, Señor, que necesitan a alguien que vaya y les predique el evangelio bíblico de salvación. Oramos para que tú nos uses, Señor, como instrumentos poderosos en tus manos, que podamos estar continuamente llenándonos de ti, Señor, para que podamos dar de eso que hemos recibido en intimidad contigo, Señor. Ayúdanos a proclamar el evangelio, a no estar de pronto perdiendo de pronto el tiempo, Señor, en aspectos secundarios de lo que estas sectas enseñan, sino que podamos ir al grano. Así como Jesús con Nicodemo inmediatamente le habló del nuevo nacimiento, que también nosotros, Señor, podamos ir al grano con ellos y podamos predicarles fielmente tu palabra, Señor. Oramos para que seas tú glorificándote, para que cuando nos des la oportunidad de tener a estas personas al frente, podamos recordar estos principios bíblicos y podamos ponerlos por obra, Señor. Que podamos ser usados por ti para alcanzar a estas personas que están en sectas para tu gloria, Señor, para que ellos puedan venir rendidos ante ti y puedan dar testimonio de que el evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en ti cree, Señor. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poner por obra esta tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.